El Señor es mi pastor, nada a mí me faltará. En sus verdes pastos me hace descansar. De sus aguas me dará, mi alma Él restaurará. Por senderos de justicia me guiará. Por amor de su nombre, jamás me dejarás. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor. El Señor es mi pastor, no hay razón para el temor, pues su vara me da aliento y protección. Si en el valle de aflicción me rodea la opresión, Él conmigo está y bendecido soy. Por amor de su nombre, jamás me dejarás. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada
Si hay un pasaje conocido en la Biblia después de el Padre Nuestro, es nuestro Salmo. Nuestro Salmo es una perla, una joya preciosa que debe ser admirada, memorizada y repetida, porque ha traído aliento al cristiano a través del mundo y a través de las épocas. Este salmo es un salmo maravilloso en el cual nosotros vemos la plenitud del salmista, mostrando el cuidado especial de parte del Señor. En nuestro salmo solamente vemos un título que dice Il David. No hay algo mayor que eso, pero no necesita nada más, porque no registra ningún suceso especial y no necesita otra clave que la de todo cristiano la que todo cristiano pueda hallar en su propio corazón, en su propio pecho. Es la pastoral celestial de David, una oda magnífica que ninguna de las hermanas de la música puede superar. El clarín de guerra aquí cede a la flauta de la paz, y el que ha estado gimiendo últimamente los males del pastor, de modo afinado practica y canta los goces del rebaño. Esta es la perla de los salmos, cuyo fulgor puro y suave deleita los ojos. Una perla de la que cualquier otro tipo de joya, por costosa que sea, no tiene de qué avergonzarse. Aunque sin duda nosotros vemos que cerca al Jordán caminó Cristo, cerca de nuestro corazón hace su regazo, hace su casa. Se puede afirmar de este canto delicioso que si su piedad y su poesía son iguales, su dulzor y su espiritualidad son insuperables. Nuestro salmo es la joya de las joyas, la riqueza maravillosa entre aquellos que apacientan el ganado. Nuestro salmo es de una experiencia cercana, pero de una profundidad inimaginable. Mis hermanos, mi amigo, este salmo es el salmo del pastor inmortal. Acompáñame por favor al Salmo 23. Dice el Salmo 23, que seguramente tú lo conoces de memoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué salmo más precioso. Mencionamos el día de ayer la relación cercana que hay entre el Salmo 22, 23 y 24. Al Salmo 22 se le llamó la cruz. Al Salmo 23 se le llamó el cayado y al Salmo 24 se le ha llamado la corona. Estamos hoy en el cayado. Nuestro Señor Jesucristo, mencionado el día de ayer en el Salmo 22, también se menciona a sí mismo en Juan capítulo 10 como el buen pastor y también es mencionado en el Evangelio de Mateo constantemente como el rey. El Señor Jesús es la cruz, es el cayado y es la corona. Ahora bien,
Nuestro salmo es un salmo descrito desde la experiencia cercana de alguien que fue pastor en su vida. Fue uno de los pastores de Israel. Pastoreó un rebaño literal, de ovejas literales. Ciertamente, él conocía de cerca la experiencia que se siente pastorear y cómo el pastor tiene cuidado de sus ovejas. Ahora, lo impresionante no es que él identifique esta escena de esa forma. Lo impresionante es que él identifica a Dios como el pastor y a él como una oveja. Lo que vemos en el corazón de David es un corazón libre de orgullo, libre de arrogancia y de vanidad, que puede identificarse a sí mismo como un rey o como incluso un pastor, que no deja de ser una profesión despreciable en el Medio Oriente. Lo impresionante de este salmo es que él es la oveja y que el Señor es el pastor. David, de hecho, no estaba haciendo nada nuevo en nuestro salmo. Solamente se encontraba repitiendo palabras que alguien ya había pronunciado. Estas son las mismas palabras de Jacob. Jacob dijo antes que David, el Señor es mi pastor. Jacob dijo antes que David, me infundirá aliento. Muy seguramente David se encontraba muy relacionado con los escritos de Moisés, aquellos escritos del Génesis en los que Moisés narró la historia de Jacob y cómo Jacob fue convertido por el Señor de ser un traidor, un mentiroso y engañador, a ser el padre de una nación, el padre de la nación de Dios, de Israel. Nuestro salmo posee una estructura muy sencilla. Es una estructura de solo 2 puntos. Entre el versículo 1 y el versículo 4, lo que nosotros llamaríamos la experiencia al aire libre. Y entre el versículo 4 al versículo 6, lo que llamaríamos la experiencia en el hogar del banquete. Si usted se da cuenta, nuestro salmo comienza con la afirmación: Jehová es mi pastor. Es la misma afirmación que se encuentra también en el Salmo 24, al comenzar el Salmo, donde dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Algo similar también fue el comienzo del Salmo 22, en la expresión: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todas tienen la intención de dirigirse al Señor directamente, y todas encuentran en esta afirmación un gozo inmemorable. Es el salmo del pastor inmortal, alguien que prefigura lo que el mundo y los pastores en el mundo no pueden hacer, pero que al mismo tiempo evidencia la condición y la meta hacia la que desean y deben desear llegar los pastores en este mundo. Sí, es un salmo precioso, porque nos infunde aliento en los momentos más difíciles de nuestra vida, pero perderíamos la noción si nosotros no obviamos que si nosotros obviamos aquel que ha sido el escritor del Salmo. El escritor del Salmo no fue aquel que estuvo reposando en su cama durante la mayor parte de su vida. No, él estuvo enfrentándose a enemigos. Muchos lo persiguieron. De hecho, hasta ahora podríamos afirmar que todos los salmos, de alguna manera, contienen un cierto sentido de lamento de parte del pastor a causa de las condiciones en las que vive, pero nuestro salmo no deja ver el lamento por ningún lugar. Nuestro salmo es un salmo de esperanza, de confianza y de seguridad. Esta verdaderamente es una perla que deberíamos atesorar con todo nuestro corazón. Esto, como diría el famoso G.R. Macduff, es corto y conmovedor, es un epitafio. Se ve con frecuencia en las catatumbas de Roma el epitafio de In Christo in Pace, en Cristo en paz. Date cuenta de la presencia constante del pastor de paz en nuestro salmo. ¿Has tenido experiencias difíciles en tu vida? ¿Has caminado en la oscuridad? ¿Has necesitado de la guianza de un instructor?
¿Has tenido cosas que quieres decir que nadie más, sino solamente tú conoces y que solamente Dios puede conocer? Esa es la experiencia de la oveja con su pastor, la experiencia de aquella que busca a aquel para pedir ayuda en aquello que ningún otro hombre puede ayudarle. Y esta es la evidencia del pastor de pastores, del gran pastor, del príncipe de los pastores, del buen pastor. Nota primeramente entre el verso 1 y 4 cómo él narra su experiencia al aire libre. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué expresión maravillosa. Qué pastor inmortal. Es aquel que puede pastorear de esa forma a sus ovejas. David tiene mucho que decir con respecto a esto. Decía así Richard Baker, hablando del Salmo, dice que él restaura el alma a su pureza original, que había pasado a ser negra y hedionda por el pecado, porque ¿qué bien habría en pastos delicados con un alma pestosa? Él la restaura al estado natural en los afectos que había sido deformada por la violencia de las pasiones. Porque, ay, ¿qué bien habría en aguas de reposo para espíritus turbulentos? Él la restaura realmente a la vida, que había pasado a ser muerte. ¿Y quién puede restaurar mi alma a la vida sino aquel que es el buen pastor y que da su propia vida por sus ovejas? El salmo es un salmo de restauración y de confianza. Es un salmo emotivo. La afirmación de que el Señor es el pastor es constante en la Escritura. Pero nota que aquí la afirmación no es el Señor es el pastor, sino el Señor o Jehová es mi pastor. Esa característica del pronombre permite que nosotros veamos una familiaridad cercana entre el pastor y la oveja. No se trata solamente de un pastor o de el pastor, sino de mi pastor. La forma en la que David se ve relacionado con Dios es maravillosa. Él se ve a sí mismo como una de estas ovejas que son torpes de vista, torpes de olfato, pero que pueden escuchar la voz de su pastor. Antes de intentar prefigurar esto en la persona de Jesús que se menciona en el Nuevo Testamento, veamos de qué manera se aplica esto en el Antiguo Testamento a la vida misma de David y a la nuestra. La mayoría de todos los comentaristas están de acuerdo en que este salmo ha sido escrito para momentos previos a la muerte, es decir, aquellos que se encuentran real y literalmente en peligro de muerte, que están enfrentando la situación más cercana de la muerte que podrían enfrentar en su vida. Este salmo nos prefigura ese escenario maravilloso en el que nos damos cuenta de que el Señor, que es el pastor, está pronto a mirarnos, pronto a vernos cara a cara, porque estamos caminando por el valle de sombra de muertes. Nosotros sabemos que a través de nuestra vida tenemos falencias. El Señor se presenta aquí como nuestro proveedor. Él se presenta aquí como aquel que nos lleva a lugares de reposo y de descanso. Él se presenta aquí como el que conforta las almas. Se presenta aquí como el que guía por sendas de justicia. Se presenta aquí como el que genera seguridad en aquellos que están a punto de morir. ¿Ha tenido algún familiar que esté a punto de morir? ¿Ha visto su propia vida ocasionalmente, tal vez, en peligro de muerte, donde parece que no hay salvación? Este salmo entonces es para usted. Porque este salmo pareciera que fuera un preludio a encontrarnos directamente con el Señor. Alguien dijo que es un preludio
antes de ver la luz al final del túnel. Una duquesa en el tiempo del predicador Spurgeon tuvo esta afirmación y ella dijo: no, yo no estoy viendo la luz al final del túnel, yo estoy viendo toda la luz en el túnel. Aquí no hay más que luz, solo luz y nada más que luz. Sí, nuestro Señor Jesucristo es el pastor, pero el nombre que nosotros observamos aquí no aplica solamente a Cristo como el Hijo de Dios, sino que aplica a Dios en su totalidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son nuestro pastor. Nos guían, cada uno tiene una labor especial. El Padre ha encomendado una labor, el Hijo la ha cumplido y el Espíritu Santo la aplica a nuestra vida. Cristo dijo que Él no nos dejaría huérfanos, que vendría a nosotros, en el Espíritu Santo vendría a nosotros y que el Espíritu Santo nos enseñaría toda la verdad y solamente la verdad. Tenemos a un pastor en los cielos que no tiene los defectos de un pastor terrenal, que no está ausente cuando lo necesitamos. A un pastor celestial que no tiene los defectos del terrenal, que no hace silencio cuando queremos que hable. A un pastor celestial que está atento a nuestras necesidades, nos provee cuando no tenemos de dónde poder proveernos nosotros mismos, que nos genera instrucción. Un defecto que poseen los pastores terrenales es que no conocen el momento preciso en el que deben ser instruidas las ovejas en cada evento de su vida, pero tenemos un pastor celestial que nos guía por sendas de justicia. Un pastor que está desposeído de la fragilidad, que no posee las limitaciones. Un pastor que escucha atentamente a las ovejas, que a todas conoce por su nombre, que va delante de ellas en el caminar por este mundo, que va delante de ellas en el peregrinar terrenal. Un pastor que tiene su oído presto en todo momento, a quien no tenemos que llamar por teléfono y esperar que nos contesten, sino que podemos hablarle directamente y estamos seguros que nos escucha. Un pastor que no nos da lo que queremos, que nos da lo que necesitamos, que está dispuesto a utilizar ocasionalmente su cayado para quebrar nuestras piernas, con tal de que nosotros nos mantengamos dentro del redil. Un pastor que no escatima ningún tipo de esfuerzo para que la oveja que se encuentra atrapada en medio de las zarzas venga a ser liberada. Un pastor que las trasquila para que sus ojos no se tapen y mueran a la deriva. Un pastor que las alimenta cuando son pequeñitas, dándoles leche especial de su madre. Un pastor que no se sube sobre ellas y pretende cabalgar en ellas, sino que al contrario, las carga en sus hombros y las lleva al lugar de seguridad. Un pastor que les da aprisco, no un pastor que tiene deficiencias, no un pastor que a veces no escucha o que malentiende lo que intentamos decirle. No un pastor con características como esas, sino un pastor inmortal, que no está sujeto a las características de la mortalidad. David había tenido una experiencia cercana con Dios al estar pastoreando las ovejas en el campo. ¿Ha tenido usted algo así? Durante los primeros meses de mi ministerio, pude contactar con un hombre en el Casanare que poseía una granja llena de ovejas. A causa de que nuestra nación no es una nación de beduinos, no es una nación de pastores, físicamente hablando, había muchos interrogantes en mi vida con respecto a qué era lo que significaba esto. Y me comuniqué con un hombre dedicado a esto, perteneciente a una sociedad de pastores reales, físicos, de ovejas animales.
y me desplacé durante 3 días hasta la finca de él y tuve la oportunidad de compartir de cerca con con el dueño de esta finca lo que significaba ser el pastor de estas ovejas. Es una tarea agotadora, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad. Las ovejas son torpes y necesitan constantemente ser guiadas. Se quedan atrapadas con facilidad en cualquier rama a causa de su lana. Sufren de frío y necesitan estar en su montón. Necesitan estar en la cercanía de las otras para que entre ellas se den calor a causa de que después de ser trasquiladas, de que se les quita la lana, ellas pueden morir fácilmente de frío. Ellas son torpes para oler, también son torpes para ver, pero son muy buenas para escuchar. Las ovejas escuchan con facilidad y además de eso, tienen la habilidad de poder discernir entre una voz y la otra. De manera que aunque yo las llamé durante varias ocasiones, nunca atendieron a mi voz. Sin embargo, cuando él las llamó, ellas corrieron, sabían de quién se trataba y vinieron a él. David tenía además de eso la posibilidad de observar a Dios mientras observaba a las ovejas. Mientras él las llevaba a pastar a lugares de delicados pastos, de pastos tiernos, recién salidos de la tierra, al mismo tiempo tenía la posibilidad de tomar su arpa y cantar al Señor, y cantar mucho al Señor. Una experiencia como esta es admirable. El pastor está sufriendo sus propias dificultades. Él tiene que resguardarse del frío también y de la lluvia. ¿Qué cuidar que no lo muerda una serpiente? Tiene que vigilar que el horario sea exacto para poder llegar a tiempo hasta el lugar de su vivienda. Y no puede llegar solo, tiene que llevar las ovejas con él. Y mientras él cuida de sí mismo y de su propia alma, también tiene que cuidar del alma de las ovejas que está pasteando. Así, la labor de David se enmarca dentro de un oficio digno. David dignificó el oficio menospreciado de ser un pastor. En el Medio Oriente, el ser un pastor es algo indigno. Parece que es de los oficios menos destacados de su nación. De hecho, la nación se ha sostenido mayormente en este oficio a través de los siglos y aún así siempre ha sido menospreciado hasta el día de hoy. Pero David dignifica la labor de un pastor. Cuando él escribe este salmo, él está dignificando la labor del pastor. La labor del pastor no es la labor de la persona más humilde, es la labor de una persona especial, que ha sido delegada para el cuidado de las ovejas y que dependiendo del cuidado de sus ovejas, ellas podrán ver el bienestar o el malestar. Ellas serán puestas como presa o serán puestas como estándar o baluarte o algo precioso. Sí, mis hermanos, esta labor de pastor a la que se está refiriendo David es la labor de nuestro Señor Jesucristo. Él es el príncipe de los pastores. Algunas sectas de nuestro tiempo tienen objeción con llamar a los líderes de las iglesias pastores. Mayormente su cuidado es que el pastor de pastores o el pastor, el príncipe de los pastores es Jesucristo. Y esto es cierto de alguna manera. Debemos ser personas con temor, con un temor reverente delante de Dios al saber que Él es nuestro pastor, nuestro verdadero y gran pastor. Y que Él no está sujeto a las fragilidades de la mortalidad. Él es inmortal. Él es el príncipe eterno. Nota lo que está diciendo nuestro salmista. Él dice que nada me faltará, que me hará descansar. Él dice que me pastoreará junto a aguas de reposo. Él dice que confortará mi alma. Él dice que nos guía por sendas de justicia. Cada uno de estos elementos representan la labor de un pastor.
La labor de aquel que se dedica al cuidado de las ovejas es permitir que haya descanso y reposo para las almas que están a su cuidado. También la labor es llevarlo a lugares delicados, guiarlo de manera que su vida no enfrente un montón de situaciones turbulentas. Mis hermanos, las ovejas tienen que aprender a escuchar. Esta no es una labor que ellas hacen desde el principio. Primero necesitan aprender a reconocer la voz de su pastor y después entonces podrán atender a su llamado. La manera en la que él está diciendo que les dará reposo junto a las aguas es que aquellas ovejas serán guiadas, el pastor irá adelante y luego las llevará hasta el lugar donde pueden tomar buenas aguas, no aguas amargas, sino buenas aguas. Cristo prefigura la imagen preciosa de aquel que es nuestro buen pastor. Él prefigura la imagen preciosa de aquel que es digno totalmente, que es digno de que nosotros vayamos delante de él, delante de su presencia, que es digno de que nosotros nos acerquemos con confianza, porque el lugar al que él nos lleva es un lugar admirable, precioso, perfecto. Sí, es un lugar de paz, donde podemos beber el agua que él tiene para ofrecernos, donde podemos beber con total seguridad y saber que él está cuidando de nosotros. Mira, mi hermano, cuando nosotros venimos al Señor, hay muchas cosas que tenemos que enfrentar del mundo todavía. Muchas cosas que vienen a nosotros y que nos pretenden dar un ataque mortal. Nuestra familia a veces, la forma de vida del pasado, nuestros problemas diversos. Cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra vida se conmociona. Muchos, al acercarse a Cristo, como yo lo hice y seguramente ustedes también, se preguntan el por qué ahora las cosas son más difíciles que antes. El Señor está instruyéndonos en beber el agua del lugar correcto y está llevándonos hacia un lugar donde podamos tener reposo. Esto no es verdad en la mayor parte de nuestra vida, cuando nosotros todavía no hemos venido a Cristo. Disfrutamos por poco tiempo, pero luego tenemos que enfrentar situaciones adversas. Nos emborrachamos la noche anterior, pero al día siguiente tenemos que enfrentar el dolor de cabeza. Vamos de lugar en lugar sin rumbo real y sin saber dónde se encuentra la fuente para nuestro descanso y nuestro reposo. Cristo es la fuente para nuestro descanso y también para nuestro reposo. ¿Se da cuenta? Nuestro salmo es el salmo de alguien que se siente cercano al Señor, pero no desconecta eso de la realidad de que nosotros tenemos todavía cosas grandes en nuestra vida que enfrentar. ¿Se da cuenta? Su pastor terrenal, yo, no conozco la mayoría de los sucesos de su vida. Son desconocidos para mí. No conozco la mayoría de sus pensamientos. No conozco los pecados que ustedes se encuentran todavía enfrentando, con los cuales luchan. No conozco la historia de dolor que hay detrás de la mayoría de todos. Yo no conozco de qué manera usted se encuentra enfrentando las situaciones en su casa. Pero ciertamente que el Dios de gloria lo sabe. Un poco de esto, creo, reciben los pastores terrenales. Creo que hay una pócima adicional que reciben los pastores que no tienen los hermanos de la congregación. No una pócima en poder o en gracia, aunque tienen mucha gracia de parte de Dios, sino una pócima adicional en sabiduría y discernimiento. En la capacidad de ver situaciones cuando otros no las ven, en capacidad de prever ciertas cosas en sus vidas que otros tal vez no lo hacen y tal vez ni siquiera usted mismo lo hace. Advertimos, somos como aquel que grita desde una montaña, anunciando el momento para ir a comer. Soy campesino de cepa. Así que cuando niño recibía la instrucción de parte de mi madre de ir hasta un lugar alto, hasta la montaña, y llamar a las personas que se encontraban lejanas trabajando para que supieran cuándo era la hora de salir de sus labores o cuándo era la hora de venir a los alimentos. Esta labor de gritar desde el lugar donde otros escuchen es dada al pastor. El pastor tiene la responsabilidad delante del Señor de advertir las ovejas cuando ni siquiera ellas
se dan cuenta del peligro que está enfrente. Hemos caminado por el valle de sombra de muertes en ocasiones también. Esa experiencia nos da la seguridad de que cuando vamos a una oveja a recomendarle algo, lo hacemos con certeza, por la autoridad de la palabra de Dios y porque el Señor nos ha permitido a través de nuestras propias experiencias el ser advertidos ocasionalmente de muchos episodios. Sí, la labor de ser el pastor debe prefigurar el carácter de Cristo. Por eso las indicaciones de Pablo con respecto a cuáles son las actitudes y cuáles son las características que deben figurar en un pastor, ninguna de ellas es menospreciable. No podemos decir, pero es que solamente le falta esto para que calificara para ser un pastor. Es una persona que debe tener características completas, porque va a pastorear a aquellas personas que son dignas delante del Señor, hijos de Dios, imágenes de Dios y de Cristo. El pastor necesita velar por el cuidado de las almas de esta manera. Necesita llevarlas a aguas de reposo, pero mira, también necesita confortar sus almas. No se trata de velar solamente porque en momentos de escasez puedan recibir un mercado. El cuidado principal del pastor recae sobre las almas de aquellos que está dirigiendo. No está intentando salvar el cuerpo de nadie porque son mortales. El pastor inmortal es otro. El pastor inmortal es Cristo. No pretendemos tener cuidado de sus almas. Sus almas necesitan ser adiestradas en 3 esferas de su vida. Primeramente, necesitan ser adiestradas en su propia voluntad. A que aprendan a discernir entre lo bueno y lo malo y a escoger lo que es bueno. Esto normalmente se conoce como madurez. Necesitamos que las ovejas, y pretendemos que las ovejas maduren en la fe. A medida que maduran en el discernimiento de lo bueno y lo malo, ellos maduran en la fe. Necesitamos adiestrar sus emociones también. Enseñarles a no dejarse gobernar por ellas, a gobernar sobre sus emociones, a que puedan colocar su voluntad por encima de cualquier sentimiento que tengan, a no dejarse llevar por su carácter pecaminoso, por la ira o por la depresión, a no dejarse llevar por la brusquedad y tosquedad, a eliminar de sus vidas los eventos pasados que haya en los cuales se encuentre argumentándose para actuar de una forma impía, con brusquedad, tosquedad o golpes. Les enseñamos a gobernar sobre sus sentimientos, pero también les enseñamos a actuar de la forma correcta. La oveja normalmente nace siendo muy torpe. Nosotros nacemos siendo torpes y necesitamos ser adiestrados por el pastor en aquellas cosas que debemos hacer correctas o no. Aunque el pastor no determina en última instancia ni dice qué es lo que debe hacer la oveja o no, el pastor necesita mostrarle cuál es la forma correcta de actuar. Y esa es una labor que nosotros recibimos, pero es una labor también que ha sido ejecutada con nosotros por el príncipe de los pastores. Nuestro pastor celestial, Cristo, Él nos enseñó correctamente con respecto a lo que es adiestrar los corazones de las personas, las almas de las personas. Vivió 3 años discipulando a hombres torpes, que no sabían mucho. Muchos de ellos no eran diestros en las letras, muchos de ellos eran torpes en su carácter e impulsivos. Otros eran torpes con sus palabras y finalmente vimos que el propio pastor, al final del tiempo, sacó a evidencia aquella que nunca fue una oveja. La pastoreó como las demás, pero al final se hizo evidente que nunca fue una de sus ovejas. Cristo, en la oración de Juan capítulo 17, le dice al Padre: Padre, tuyas son y me las diste y no perdí ninguna, sino al hijo de perdición. Este hijo de perdición nunca fue una oveja de Cristo, aunque recibió sus lecciones, sus instrucciones e incluso puede que haya hecho obras prodigiosas en el nombre de Jesús. Nunca fue parte de sus ovejas. Nunca fue adiestrado, nunca doblegó su corazón a confiar en el pastor que el Padre le había delegado. Judas se fue a su propio lugar. Nunca fue parte de sus ovejas. Él nunca confió en Cristo.
La labor de ser pastor y oveja es una labor que involucra profunda confianza entre aquel líder espiritual que Dios nos ha dado y aquella oveja que Dios nos ha delegado también. Y esa labor nos llama y nos insta, nos acerca mucho más al príncipe de los pastores. Por eso el pastor tendrá que rendir cuentas por cada una de las ovejas que Dios le ha delegado a su cuidado, porque las ovejas confían sus almas a aquel que Dios les ha puesto por pastores. Mis hermanos, es una labor que tenemos que aprender a hacer. Inicialmente las ovejas no son ovejas que puedan confiar en su pastor. Necesitan aprender a escuchar su voz en el camino. Hace poco tiempo un amado hermano me envió un video de un pastor literal mientras se encontraba llevando a pastar a las ovejas. Una de ellas, uno de los machos de las ovejas, vino contra él y arremetió contra él y le dio un cabezazo. Luego de eso, mientras él intentaba pararse otra vez del piso, volvió otra vez y le golpeó. Y hizo esto durante unas 3 o 4 ocasiones. Sí, evidentemente no había confianza de parte de este macho de las ovejas hacia su pastor. Nosotros aprendemos a confiar en él a medida que nos relacionamos con él y escuchamos su voz y atendemos a sus instrucciones. Vemos cómo libra nuestras almas. Y eso es una labor maravillosa. Muchos de los hermanos que han venido a la iglesia vienen de contextos donde nunca han sido pastoreados, donde nunca han tenido relación real con su pastor, donde pedir una cita con el pastor es cuestión de meses y meses. Recibir una palabra de ánimo o una consejería es algo casi inexistente. Parece que estos hombres estuvieran en un nivel superior al nivel al que Dios los ha llamado en realidad. Dios no los ha llamado a creerse apóstoles o profetas. Les ha llamado a desempeñar la labor más excelsa de todos, la que prefigura el carácter de Cristo, a Cristo llevando el cayado. Si este salmo ha sido escrito en los momentos de mayor adversidad, entonces es necesario que el cuidado pastoral se haga evidente en medio de esa sección. Cristo nos pastorea mientras caminamos por el valle de sombra de muertes. Sí, como afirman algunos, nuestro salmo es un salmo escrito para el duelo, normalmente asociado con el momento de la muerte, el momento del luto, el valle oscuro del luto. No cabe duda de que entonces nuestro salmo tiene un significado especial. Para la mayoría de nosotros, el valle de sombra de muertes no significa necesariamente que estemos muriendo. No. Hemos vivido y hemos enfrentado situaciones muy profundamente adversas. En nuestro trabajo, en la calle, mientras vamos en el autobús y sube alguien a atracar el autobús, mientras estamos desempeñando nuestras labores como oficiales de la ley, mientras nos encontramos ejerciendo nuestra labor como pastores, o incluso mientras nos encontramos en nuestras diferentes luchas. Hemos caminado por el valle de sombra de muertes. Muchos de nosotros lo hemos visto cara a cara. Sabemos lo que significa estar en situaciones tan adversas que parece que no hay solución para ellas. Hemos visto esto en tantas ocasiones que vemos con seguridad a Dios obrando en medio de ellas, puesto que no hemos muerto en medio de esas situaciones. Sin embargo, si nosotros notamos claramente, el lenguaje de David aquí es un lenguaje amplio. El valle que describe es literalmente de profunda oscuridad. El ánimo que hay en su testimonio no se ha de limitar al valle de sombra de muertes. Nos habla de cualquier experiencia oscura de nuestra vida, difícil de nuestra vida. Sabemos que en los momentos más difíciles y oscuros de nuestra vida, contamos con alguien a nuestro lado, nuestro pastor. Esto es algo que no posee el incrédulo. El incrédulo tiene que lamentarse y gemir en medio de su situación adversa, porque no hay quien cuide de él, no hay quien le pastoree. Pero tú y yo tenemos al buen pastor de nuestra parte. Él nos ayuda. Yo personalmente he tardado mucho en apreciar la sabiduría de este salmo. A decir verdad, pareciera que solamente es el salmo
muletilla, que todos repiten. Un salmo que parece que todos expresan y repiten sin ver lo que hay dentro de él, en realidad, la ternura, la profundidad y la grandeza que hay en él. Pero aunque he tardado mucho para apreciar la belleza de este salmo, la he apreciado a través de mi vida como cristiano y la he repetido en los momentos de mayor agonía en mi vida. Hubo un momento en la agonía de mi propia vida que me lamenté profundamente. Tuve una experiencia muy dura emocionalmente. Así que fui a una iglesia en el sur de la ciudad. En medio de mi dolor y profundidad y desesperación no sabía qué hacer. Así que entré a la iglesia y lloré y grité literalmente de dolor. Así que los hermanos que se encontraban en esta iglesia hicieron un círculo alrededor mío y oraron por mí y oraban por mí mientras yo grité de dolor. En esos momentos de profundo dolor, mi pastor, el príncipe de los pastores, mi buen pastor, me recordó que aunque ande por el valle de sombra y de muerte, no debo temer mal alguno. Hemos tenido y hemos enfrentado situaciones tan adversas en nuestra vida. La muerte realmente no es la situación más adversa que podemos enfrentar. De hecho, la muerte, cuando estamos en el Señor, no es más que un paso a la dulzura del gozo de nuestro pastor inmortal. La muerte se convierte solamente en una dulce copa que lleva en su borde una cereza dulce que nos recuerda que la muerte para nosotros es victoriosa, porque estamos y habitaremos con nuestro pastor. Pero hay momentos en nuestra vida que no son como la muerte, peores que ellos, en los que la aflicción nos consume, en los que el dolor nos abraza. Más dura que nuestra propia muerte es la muerte de algún familiar. Recuerdo haber aconsejado a un hombre que hacía poco tiempo había tenido una pérdida profunda. Su propio hijo se había suicidado. Un joven de solamente 17 años había cometido suicidio y su alma desconsolada estaba caminando por la sombra del valle de muertes. Peor que la muerte de nosotros mismos es la muerte de los cercanos, sobre todo las muertes imprevistas. Cuando hemos visto muertes anunciadas, personas que llevan tiempo enfermos, que sabemos que morirán, podemos recibir la muerte con resignación. Pero cuando hay muertes imprevistas que de repente no esperamos, el dolor parece consumirnos. En momentos como esos, el pastor inmortal nos recuerda que aunque andemos en la sombra del valle de muerte, no temeremos y no debemos temer mal alguno. Charles Spurgeon nos recordó una verdad maravillosa. Nos recuerda que la sombra de un perro no muerde y que la sombra de un cuchillo no mata. Solamente es la sombra. No es el mal en sí. Cuando nosotros estamos en el Señor, podemos estar seguros que ninguna de esas sombras nos afectará, porque estamos en el Señor. Vivimos con Él, a su lado, cercanos, en su regazo. Él cuida de nosotros. Así que todo en esta presentación del Salmo 23 parece que fuera algo engañoso. En cuanto nos demos cuenta de ello, tal vez podamos oír a David realmente diciendo lo que él está intentando expresar. El suyo está lejos del ideal del mundo. Es más bien un mundo lleno de valles oscuros. Está lleno de enemigos siniestros. Tampoco David es inocente de cometer algún tipo de pecado. Tampoco estuvo de paseo en una especie de ambiente seguro. David está espiritualmente desfigurado y en peligro. No se trata aquí de algún joven inexperto, sino de un hombre adulto que ha luchado con tantas cosas en su vida, que conoce con total seguridad que Dios es su pastor y que no le dejará en ningún evento de su vida. El Señor es el pastor, nada le faltará. Si estuviese diciendo esto, un joven que lo ha tenido todo en su vida, que sus papás han velado por él y guardado que todo lo tenga en orden, entonces estas palabras perderían total sentido.
Pero está diciendo esto alguien que experimentó en su vida tantos escenarios de adversidad, que ha confiado totalmente y reposado en el pastor de pastores, en el Señor. ¿Podemos reposar nosotros en Él? Muchos de ustedes, seguramente, que no han tenido una relación tan cercana con un pastor durante su vida o su niñez espiritual, pueden reconocer que en medio de situaciones como esas hay tantos momentos de adversidad donde parece que no contamos con nada, ni siquiera con un líder espiritual, que reposamos realmente en el que prefigura a los líderes espirituales en este mundo, en el Señor, y Él nos pastorea. Jesús nos pastorea. Jesús nos pastorea, dice el himno, Jesús me pastorea, camino yo con Él. Sí, esta es la realidad para nosotros. ¿Cómo podemos compartir esa fe y esa confianza de David? ¿Cómo estar tan seguros como lo estaba él, de que Dios estará con nosotros en la oscuridad? Bueno, en primer lugar, debemos reconocer lo que David está haciendo en este salmo. ¿No es eso más que evidente? Él está utilizando su experiencia como pastor y sus conocimientos con las ovejas para mostrarnos eso como una moraleja, como una alegoría de la vida cristiana. ¿No es algo así como la versión pastoral del peregrino? El peregrino está siendo cuidado por otro, que está constantemente atento a que no se quede en el camino. Y esto es lo que está haciendo Cristo con David, el Señor con David. La Biblia de las Américas utiliza esta expresión que fue la que expresó Jacob. Dice, el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham, Isaac, y el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Es Génesis 48:15 en la Biblia de las Américas. La bendición de Jacob para sus hijos. Él está recordando que Dios ha sido con él como un pastor. Y David está leyendo estas palabras de Jacob y está recordando esa labor que él emprendía en el campo. Sí, mis hermanos, nosotros vemos al Señor yendo tras la oveja perdida, rescatándole, sanándole y proveyéndole. El Salmo 23 está diciendo simplemente, yo también he participado de la experiencia de Jacob. Yo también he vagado en la oscuridad. Pero lo que descubrió él, yo también lo he descubierto. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y luego dice David algo así como, déjame que te diga lo que significa el Señor para mí. Cuando Juan Wesley, el fundador del movimiento metodista wesleyano, yacía moribundo, fueron a visitarle muchos de sus amigos, siendo que estos eran creyentes fuertes. Estaban deseosos de poder animarle con las promesas de Dios con respecto al futuro y demás. No obstante, en un momento determinado, Wesley se levantó de la cama, se incorporó y con especial energía dijo, sí, todas estas promesas son ciertas, pero lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. ¿Qué importa el futuro teniendo mar de cristal y calles de oro, si el pastor que nos ha cuidado durante nuestra vida no está allí para recibir nuestra alabanza y nuestra gratitud? ¿Qué importaría cualquiera de esas cosas, mis hermanos? 3 elementos necesarios se encuentran en nuestro salmo: provisión, restauración y protección. Además de eso, nosotros vemos la presencia especial de Dios. Esos 3 elementos hacen parte de nuestro salmo y son las que debe proveer el pastor y las que provee nuestro pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, sabemos que Él provee protección. Nuestro pastor camina con un callado. La labor de ese callado y ese bastón, que es una especie de báculo con una forma circular al final, tiene un doble propósito. Uno para con los adversarios y uno para con las ovejas. El bastón ayuda al pastor
a defender a las ovejas de los leones y de los lobos y de los osos. Sí. Ese bastón es utilizado para apartar a todos aquellos que intenten venir a hacer daño al rebaño. Él está protegiendo al rebaño. El pastor protege a su rebaño. A veces hablamos hoy en día con respecto a las iglesias menos bíblicas, las menos puras, que son antros o sinagogas de Satanás. Debemos tener cuidado al hablar de esa manera con respecto a las iglesias, porque hay uno que es su protector, el pastor. Ahora bien, es cierto que en ocasiones puede verse esta realidad de forma muy evidente, pero sabemos que el pastor de las ovejas defenderá las propias, aunque se encuentren en medio de estos lugares. Además de eso, el pastor protege a las ovejas de los lobos rapaces que intentan venir a ella para sacar provecho. Muchos son las organizaciones hoy en día que se han dedicado a sacar utilidad de las iglesias. Cantantes cristianos. Solamente cantan cristiano porque sabe que tienen un nicho de mercado del cual pueden aprovecharse. Hollywood ha lanzado algunas películas con una cierta connotación cristiana, que cuando las vemos no tienen nada de cristiano. ¿Ha visto usted, por ejemplo, películas como La Cabaña o similares? Que no dejan de ser más bien solamente oportunistas que buscan encontrar en la iglesia el foco de mercado. Encontramos y encuentro al menos unas 6 o 7 veces por año empresas de turismo llamando a la iglesia a ofrecer planes, que los dejen presentar sus planes y sus propuestas de venta delante de la iglesia el domingo. Siempre mi respuesta es no. ¿Cuántos y cuántos encontramos, mis hermanos, intentando aprovecharse de la iglesia hoy por hoy? La labor del pastor es defenderla, pero aunque nosotros no la cuidemos, hay uno que es su defensor, el Señor. Y esto es verdad para con las ovejas. ¿De cuántas cosas te está defendiendo el Señor? Te está diciendo, mira, no hagas esto o aquello, y tú no atiendes, así que Él tiene que colocar estorbos allí. El autobús te deja, no encuentras las llaves de tu casa, te quedas sin minutos, no tienes energía eléctrica, o no hay internet. ¿Cuántas cosas está haciendo el Señor para defenderte, para protegerte de la maldad y del pecado? Muchas de ellas, seguramente. Además de eso, vemos al pastor también siendo proveedor. Aunque tú te veas ocasionalmente con la alacena vacía, en situaciones de bastante adversidad, el Señor ha prometido que es tu proveedor. ¿Acaso no viste Él con hermosura los lirios del campo? ¿No provee Él incluso a la gente que está mendigando en la calle? ¿Él no es el que protege la vida de estas personas? ¿Cuánto más va a proteger la vida de sus propios hijos? Él es nuestro proveedor, nuestro pastor. También, además de la provisión y de la seguridad que nuestro Señor nos provee, Él también nos ofrece restauración. ¿Quién de ustedes se encuentra en la misma condición hoy como cuando llegó a Cristo? ¿Quién de ustedes no ha cambiado su alma? ¿No le ha sido transformada? Para que un pastor sea un pastor, entonces debe propender la transformación de las almas. Y esta es la labor de Cristo especial. Él transforma nuestras almas, nos está guiando por sendas de justicia, sendas que nosotros no conocíamos, caminos por los que no andábamos. Él está mostrándonos delante para que nosotros caminemos con Él, pero sobre todo, la presencia especial de nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. ¿Lo puedes sentir? ¿Lo sientes en la oración? ¿Lo sientes en la lucha mientras caminas por el valle de sombra de muerte? ¿Te das cuenta que Él está cercano a ti? Que Él está llamándote a la transformación, pero Él está llamándote, está cercano. El famoso Samuel Levington escribió esto como recomendación a los jóvenes. Aunque fuera llamado para contemplar una visión como la de Ezequiel,
un valle lleno de huesos de muertos. Aunque el rey de los terrores cabalgara en gran pampa por las calles, cortando cabezas, y cayeran a millares a mi lado y 10,000 a mi derecha, no temería mal alguno. Aunque la muerte dijera sus flechas faltantes, o dirigiera, perdón, sus flechas faltantes al pequeño círculo de mis amados y arrastrara deudos y amigos lejos de mí hacia las tinieblas, no temeré mal alguno. Si aunque yo mismo sienta la flecha que se clava en mí y el veneno es absorbido por mi espíritu, aunque como resultado me sintiera enfermar y languidecer y tuviera los síntomas de la disolución inminente, todavía no temeré mal alguno. Mi naturaleza puede temblar, pero yo confío en aquel que sabe que la carne es débil. Tendrá compasión y perdonará mis luchas. Por mucho que tema las agonías de la muerte, no temeré mal alguno en la muerte. El veneno es su aguijón, y el veneno y su aguijón son derrotados por Cristo. La punta de su flecha es Roma, y no puede penetrar profundo en mi cuerpo. Mi alma es invulnerable. Puedo sonreír ante la lanza que se agita. Miraré inmóvil aquella destrucción que viene, los destrozos causados por el inexorable destructor de mi tabernáculo, y anhelaré el momento feliz en el que tendré un respiro para mi espíritu, que anhela el cielo y que anhela volar al cielo a encontrarse con su pastor. Aunque nuestro cuerpo, mis hermanos, sea destruido, nuestro espíritu está seguro y resguardado en el Señor. ¿Acaso no lo vemos? Podemos estar seguros que aunque en esta vida suframos de cualquier tipo de vejación y de dificultad, de enfermedad o de dolor, de acechanza del enemigo o demás, nuestra alma, nuestro espíritu está escondido en Dios y en Él tenemos total seguridad. Qué maravilloso es saber que confiamos en un Dios así. ¿Recuerda usted el famoso himno? Me guía Él. El pastor oriental nunca marcha detrás de sus ovejas, sino al frente de ellas. Esta costumbre se ha inmortalizado en ese himno. El himno dice algo así como: me guía Él con cuánto amor, me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él. Cuando Gilmore escribió esto, él estaba pensando en la realidad de que el pastor va delante de las ovejas siendo guiado por el Señor. Nosotros somos guiados por el Señor y podemos venir delante de Él con total seguridad y total pasión. Así que, como nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, nuestro salmo es uno de esos salmos que nos recuerdan constantemente la cercanía del Señor para con nosotros. Mis hermanos, mis amigos, tenemos un pastor que no tiene las deficiencias del pastor terrenal, que es mucho mayor que cualquier pastor terrenal. Es un pastor inmortal que además nos ha invitado a la casa del banquete. Nos cuida afuera y nos cuida adentro. ¿Vemos esto en nuestra vida? Nuestro pastor inmortal es el buen pastor. Fíate de él, fíate del buen pastor, porque el buen pastor está cuidando tu alma. El buen pastor está obrando para tu bienestar. Como Cristo mismo diría: yo soy el buen pastor. El buen pastor la vida da por sus ovejas. Así, mis hermanos, nosotros sabemos que Él dio su vida por las ovejas. ¿Crees que después de dar su vida, Él descuidará sus ovejas? ¿Que después de dar su vida, Él no transformará su alma, no le guiará, no le ayudará? Grande es nuestro Dios y poderoso. Grande es nuestro pastor y su cayado es aliento para nosotros. Aunque estemos en el valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Él es nuestro pastor.
Él es nuestro libertador. Padre, yo quiero darte muchas gracias por Cristo Jesús, nuestro verdadero pastor. Al mismo tiempo, Señor, colocar delante de ti el oficio digno y glorioso al que me has llamado. Padre, prefigurar el carácter de Cristo es un honor y es un reto. Pero sabes que al mismo tiempo que también pastoreo, también soy una oveja y te doy gracias. Yo he visto cómo me has cuidado como mi pastor. Y he visto, Señor, cómo tú suples mis deficiencias y me enseñas en el camino a ser un pastor como Cristo. Bendito Dios. Yo quiero rogarte por mis hermanos, todos los que están escuchando esto, Padre, que ellos puedan ver a Cristo como su pastor también. Reconocer, Señor, los cuidados especiales de esta joya del salterio. Padre, que aunque caminemos por la sombra del valle de muerte, no temeremos, porque el Señor está con nosotros. Gracias por este salmo precioso. Nos recuerda cuán grato es vivir en Cristo. Y nos recuerda el bien que no poseen aquellos que no han venido a Él, con los cuales no pueden descansar en esta verdad gloriosa y absoluta de nuestro Dios, de nuestro Salvador eterno. Gracias, Dios, gracias. ¿Qué otra palabra puede salir de nuestra boca, Señor, cuando observamos el cuidado que tienes por nosotros, tus ovejas? Cuando vemos esto plasmado en tu palabra, sino el decirte eso, mi Señor. Gracias. Bendito sea tu nombre, mi Señor. Bendito sea tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor.
Mis hermanos, espero que este día el Señor sea ayudándoles, obrando en sus corazones y en sus vidas para recordarles esta maravillosa confianza que podemos tener en Él. No militamos solos por el valle de sombra de muerte. Estamos siendo acompañados, dirigidos, provistos, cuidados por aquel que es el buen pastor, el pastor inmortal, el príncipe de los pastores. Mis hermanos, el Señor los bendiga y los guarde mucho el día de hoy. Un abrazo para todos. Chao, chao.